¿cómo decirlo para que no suene tan duro, cierto? Dale, Estamos en una real simulación, en un juego, acá estamos. en un juego En la Matrix. en la Matrix, Todo el ¿cierto? rato, sí. Y muchas veces cuando tomamos este tipo de enteógenos y salimos, ¿cierto? De esta Matrix, salimos de esta caja, salimos de este juego, nos damos cuenta que somos observadores, que somos una conciencia, viene este concepto de disolución del ego, desde lo psicológico, neurológico, y ahí se abre, como dicen por ahí, la no mente, que es todo lo espiritual. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sanando Raíces. Mi nombre es Munay y acá vemos todo lo que son las terapias holísticas y las medicinas ancestrales para que lleguen directamente a su hogar. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial con un invitado súper especial. Vamos a hablar de una medicina hermosa que son los niños santos, los honguitos y su componente en especial que es la psilocibina. Para eso hoy día tenemos a nuestro invitado, a Boris, un especialista en lo que son las microdosis de psilocibina. Así que voy a dejarte que te presentes, por favor, para que la gente te pueda conocer. La cámara es tuya. Muchas gracias, querida. Bueno, soy Boris Galvez Yantén, soy kinesiólogo de formación y ya hace 15 años, sí, que tuve mi primera experiencia con enteógenos. Una experiencia que venía buscándose tiempo también, Imagínate. que había hecho varias cosas anteriormente, como terapias complementarias, alternativas, entre las cuales estaba la acupuntura, el reiki, el yoga, la meditación, etcétera. Y algunas Todo otras ese más. mundo que se empieza a abrir cuando uno empieza en búsqueda de su yo. Totalmente. Y no había tenido un efecto tan potente como yo lo estaba buscando o como yo tenía como la expectativa, hasta que me topé por esas cosas de la vida, ¿cierto? Con mi primer enteógeno, que es el que me ha acompañado todos estos 15 años, que es la ayahuasca. Ajá. Y ahí, bueno, tengo todo un camino súper entretenido e interesante también que puedo Bien, compartir. un día vamos a hablar sobre la ayahuasca. Sé que en la temporada pasada también tuvimos a Julián hablando de la ayahuasca, pero siempre es bueno refrescar y cambiar la gente para mostrar todas las visiones, porque no todas Sí, claro. las vivencias son iguales. Todas son distintas, ¿Sí o no? completamente distintas. Ya, Sí. empecemos a hablar directamente de la psilocibina. Primero que todo, para que le podamos explicar a la gente de dónde viene, explicar un poquito claramente los niños santos para que la gente lo pueda conocer de las ambas formas, ¿cierto? Claro. Tanto su componente científico y también en el área un poquito más espiritual, ¿cierto? Súper. Bueno, en general, Munay, yo voy a conversar lo que he venido trabajando, ¿cierto? Obvio. Todos tenemos distintas versiones y quizás también experiencias. Y quise hablar un poco de la ayahuasca al principio porque la ayahuasca fue la que me impulsó y me conectó, ¿cierto?, con la psilocibina y con los hongos en general. En esto de buscar una medicina que estuviera acá en Chile, una medicina que fuera mucho más fácil de cultivar, de conectar, hasta, ¿cierto?, adquirir. Claro. Y es por eso que de todo el background que existe hoy en día, los hongos, ¿cierto?, y los niños santos fueron como mi medicina más clara en este caso. Y todo partió, voy a contar un poco la historia para después meterme, ¿cierto?, a la psilocibina en sí. Todo partió hace 4 años cuando estaba buscando, ¿cierto?, esto de, bueno, la ayahuasca es de la selva, yo soy de Chile, ¿cierto? Si bien estamos cerca, pero traer ayahuasca era muy complejo, cada vez más difícil. Sabemos los temas, ¿cierto?, que hay hoy en día. Exacto. Entonces, ¿qué puedo conectar, ¿cierto? Y ahí obviamente vienen muchas más herramientas de las terapias complementarias que también generan estados amplificados de conciencia, pero no encontraba una que me conectara tanto como las plantas enteógenas o los psicodélicos, probablemente tal. Entonces ahí, bueno, conecto con un amigo que vive en Perú y que me dice, oye, hice una formación de una empresa que es peruana gringa, una mezcla, y que están haciendo formación con microdosis, ¿cierto? Tanto de ayahuasca como también de hongos. Wow. Yo la microdosis de ayahuasca la había ya experimentado con los curanderos chipíos, ¿cierto?, hace unos años anteriormente. Ellos no le llamaban microdosis, le llamaban dieta. La ¿cierto? dieta, exacto. La dieta que es para obviamente ser ayahuasquero y bueno, distintas otras formas también.
Y dije, mira qué interesante los hongos. Y ahí me vino algo que una maestra siempre me dijo, que mi maestra, ¿cierto? Me dijo, tú tienes que tener solo un enteógeno en esta existencia. O sea, no andes, ¿cierto? Buscando distintas Distintas plantas, ni medicinas, metiéndote ¿verdad? distintas cosas, solamente uno. Y como era ella era ayahuasquera, ¿cierto? Mi maestra ayahuasquera me dijo, Exacto. solamente para ti la ayahuasca. Entonces cuando yo me conecté con los hongos fue como, chuta, ¿qué hago? ¿Cierto? Entré como en conflicto. ¿Con cuál me quedo? Claro, entré en Sí, te conflicto. entiendo. Dije, a lo mejor tengo que pedirle permiso a la abuela, ¿cierto? Ujú. Tengo que conectarme con ella y decirle, mira, voy a consumir una medicina que está en Chile, una medicina que también tiene tu línea bioquímica, ¿cierto? Que tiene relación con los mismos receptores. Hablaremos después de eso. Mira, eso no lo sabía yo. Hablaremos después de eso, ¿cierto? Pero que son muy distintas, muy Exacto, distintas. sí. Entonces me dio mucha risa porque hace justo 3 años también voy a ver a esta maestra Ya. y esta maestra estaba trabajando en Cusco con un amigo X y me dice, ya probé el sapo, ya probé la psilocibina, ya probé el peyote, ya probé el guachumo, probé todo. Y yo así como, pero maestro, usted me dijo. Y ahí como que obviamente uno también va aprendiendo, ¿cierto? De los mismos abuelos, los mismos curanderos. Me dijo, Exactamente. tranquilo, si a ti te viene bien esto, siempre con respeto va a ser perfecto. Así es. Así es. Bueno, así que cuento corto, me metí, ¿cierto? La formación de microdosis, que era un año. Ya. Y ahí obviamente aprendí a microdosificar, ¿cierto? La Mm. psilocibina. Y para eso lo más importante era que tú como terapeuta, ¿cierto? Tú como facilitador o futuro Ujú. facilitador tuvieras un proceso de 11 meses Wow. entre ayahuasca Harto. y psilocibina. Entonces llevas 2 meses una, 2 meses la otra y así, iban mezclando. Y todo eso obviamente con facilitador y con coaching y con ¿Y todos los terapias. días tenías que estar tomando o era como 21 días, descansa 21 días? No, eran 2 meses por proceso, Ya, completo. pero la toma se da por distintos, hoy en día se llama protocolo, ¿cierto? Dale. Que puede ser cada 2 días, cada Ya, día, o sea, día por medio, ya, 4 días sí, 3 días no, depende un poco el protocolo que uno use. ya, Y dale. eso me ayudó mucho y eso me hizo conectar y me hizo abrirme a la psilocibina. La Mm. psilocibina es una medicina, ¿cierto? Que si lo vemos de forma más histórica, algunos dicen que tiene hasta 9.000, 10.000 años antes de Cristo. O sea, es una ¡Wow! locura. Es muy parecido a todos los enteógenos. Todos los enteógenos tienen un Exacto. abordaje muy Sí, antiguo y pues, ancestral. muchísimo. Y se ve, ¿cierto? En ciertas culturas y cierta arquitectura rupestre, ¿cierto? Que se salen los honguitos por aquí, por allá, También lo he y en visto. conexión con la Sí. divinidad. Y eso es muy interesante. De hecho, se dice que el cristianismo también tiene un poco de influencia con algunos enteógenos y uno de ellos es la psilocibina. ¡Wow! Entonces, muy peculiar, ¿cierto? Es muy peculiar. Y eso obviamente nos abre a que estamos frente a una medicina, en primer lugar, muy versátil. En segundo lugar, muy humilde, porque es un hongo, es una cosa pequeña. Exactamente, pero O con sea, un poder enorme. tremendísimo. Lo vamos a compartir hoy Enorme. día, tremendísimo. Sí. Que puede cambiarte realmente tu vida al 100, al 1000%. Y hoy en día una medicina que nos puede entregar mucho a nivel clínico. Ya. Entonces es muy interesante porque tiene esto histórico, casi un poco religioso, pero que sale obviamente del chamanismo propiamente tal, Exacto. de los mazatecos, de los mexicanos, ¿cierto? Y de ahí viene todo este conocimiento con María Sabina y que María la distintos, curandera. claro, grandísima curandera, Grandísima. y de ahí, ¿cierto? Distintos autores ya conectan con ella y traen esta medicina a Occidente hasta, ¿cierto? El mismísimo Hoffman que puede conectar con el LSD gracias también a la experiencia que tiene con María Sabina. Wow, No María sé, Sabina, es un pero... tema muy interesante. No, en sí, claramente los honguitos, yo tengo muy poca experiencia con los niños santos. No sé, yo creo que he hecho 2 o 3 ceremonias de niños santos, pero que sí han cambiado y que me han marcado mucho. Yo siento que cada medicina cuando uno la va adquiriendo, ¿cierto? Va adquiriendo su sabiduría, va adquiriendo esa conexión también que te va dando con uno mismo. Todos te van dejando una huella, como decías tú. Sí tenemos nuestras medicinas base, pero para Claro. mí es la guachuma todo el rato, pero no por eso dejo de consumir mi rape, no por eso dejo el tabaco de lado, ¿cierto? No por eso no hago niños santos. Nunca he hecho microdosis,
Eso me gustaría como, ¿cuál es la diferencia ahí de una ceremonia, ¿cierto? Que ahí, no sé, Claro. yo he llegado a consumir un gramo y medio aprox, que es lo que nos dan, ¿cierto? Claro. A la micro, porque claramente el efecto tiene que ser distinto y el trabajo que hace la medicina en ti es totalmente distinta. Sí, hay distintas formas de consumir. Si hablamos de psilocibina, Ujú. hay un gran autor que es James Fadiman, ¿cierto? Que es ¿Ya? como el padre de la microdosis. No obstante, los chamanes siempre han sido los padres y madres de la Así es. microdosis. Desde las dietas vegetalistas hasta la microdosificación de cualquier enteógeno en sí. Ujú. Entonces, cuando hablamos de este proceso de toma de enteógenos, puede ser en microdosis, ¿Ya? en mesodosis ¿Ya? o en macrodosis. Wow. Entonces, la microdosis se toma más o menos como un 10-20% de la ingesta total, que es la macrodosis ceremonial. Ya. Entonces, ahí uno saca, ¿cierto? 10, 15, 20%, depende del protocolo. Y depende también la forma que tú vayas a emplear, ¿cierto? La medicina en sí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es muy importante, ¿cierto?, tener una preparación. Aquí como que vamos a hablar de algunas fases metodológicas importantes Súper porque son importantes. clínicas, ¿cierto? Hay que tener Ujú. en consideración. Entonces, una preparación que hoy en día se habla mucho del tema de la alimentación. Los curanderos lo sabían hace miles de años. Uno O sea, tiene que aprender a preparar el cuerpo antes de total. tener una medicina. La primera vez que yo tomé ayahuasca, debo decirlo en cámara, Dilo, me comí ¿no? un Super 8 el mismo día porque no sabía. Nadie me dijo. Nadie me dijo. Entonces fue como, ok, vamos. Y ya me acuerdo a mi mamá, ¿cierto? A Cajón del Maipo. Y Ya. justo con esta gran curandera, la Justina. Ya. Para mí una tremenda. Y fue como, ¿qué almorzamos? Almorzamos cualquier cosa que ya ni me acuerdo, arroz con pollo, ponte. Y después, bueno, un jugo, Watts con un queque y un Super 8, ¿cachai? Súper buena tu dieta. Demasiado. Yo no tenía idea. Claro, Claro. cuando después supe todo el proceso. En la dieta potente, tú comes una vez al día. Y comes algo muy específico que te da el curandero, que él lo Exacto. cocina o ella lo cocina. En ese caso fue así para mí, ¿cierto? Entonces, claro, no tiene nada que ver. Entonces, lo primero es preparación. Sí. La preparación es de alimentación, principalmente. También dejar ciertos tóxicos como el alcohol, Exacto. como el ají, como los embutidos, ¿cierto? Las carnes rojas, etc. Estar lo más conectado posible y tener una intención. Es siempre. O sea, esa, para mí, ¿cierto? En cualquier tipo de terapéutica con enteógeno es la llave, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación, el gran para El qué? ¿Por qué? El para por qué, qué. correcto. Exactamente. Después viene la toma propiamente tal, que se basa más o menos en 2 meses, más o menos. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más, depende Ujú. del caso. Y viene un proceso de calibración. Entonces tú vas tomando cierta dosis día por medio. Primero muy poquito, después un poquito más, después un poquito más. Siempre en microdosificación. Nunca se sube o nunca se toma más allá de 0,5 Ah, G. ya. O sea, es poquito, es Muy súper poquito. poco. Muy poquito. Imaginando que la macro va entre 1,5-2 a 3,4 G. Wow. Ese Sí. es potente, me imagino. Potente. Nunca he tomado tanto. No, tampoco. De hecho, no puedo tomar tanto porque soy muy sensible y ya con uno, para mí uno, está perfecto. Sí, yo también. Está Con perfecto. uno. Con un G yo estoy, pero feliz de la vida. Claro. Viendo Sí. granitos de colores, como dicen algunos. No. Ya. Y este proceso parte con calibrar, ¿cierto? Y ver cuál es tu dosis ideal Claro. para después tener aproximadamente 6-7 semanas de tratamiento. Y eso se ve, depende del protocolo, como te decía. Que puede ser 4 días se toma y 3 días se descansa. Que puede ser una toma cada 2 días, ¿cierto? Y se va, obviamente, entre comillas, calibrando constantemente, pero hay como una dosis que te dice, mira, con 0,4 yo ando bien en la pega, estoy bien con mis hijos, puedo hacer una reunión tranquilamente Claro. y bien. Y esa es mi dosis ideal y con esa te quedas. Y- Y todo esto acompañado, obviamente. Claro, ¿cómo llegas tú a saber cuánto es la dosis del paciente? ¿En la micro? Que en la micro, ¿cómo llegas a saber que tú funcionas con 0,3 antes de pasar por el proceso de entender que yo funciono con 0,3, por ejemplo? Claro. ¿Cómo? Ahí es bueno siempre, según los protocolos, ¿cierto? Hacer un diseño de, no sé,
como decía, primero vamos a tomar un 5%, después un 10%, ya. después un 15%, después un 20%. Y ahí sacas. De las 4 tomas nos juntamos después y yo te digo, Munay, ya, perfecto. De las 4 tomas, ¿cómo te fue con la primera, la segunda, la tercera y la cuarta? ¿Cómo te sentiste? No, la cuarta en verdad sentía que ya estaba entrando en un estado amplificado, ¿cierto? Como que tenía insight, y es como que sabe mucho. Pero la primera, que es 5%, sentí nada, era como tomar una agüita de manzanilla. Pero a lo mejor, ¿se entiende? Entonces Sí, te vamos entiendo. viendo y vamos calibrando cuál es tu dosis ideal. Ahora, algo importante que la microdosis nunca quiere llegar al estado amplificado. De eso se trata. Por De eso eso, se por eso trata. es la microdosis, para no llegar al De estado eso se amplificado trata. que tú tomas en una ceremonia, se podría decir. Totalmente, sí. ¿Cierto? Sí, entonces la microdosis viene para que tú puedas estar conectado, entres a un proceso, tengas una intención, un para qué, y obviamente, ¿cierto? Tú puedas vivir tu cotidianidad tranquilamente. Exacto. Tranquilamente, normal. Sin que estés todo el día en la nube. Porque No es la idea. no es la idea, porque la gracia es que la medicina te ayuda a ser totalmente funcional dentro de tus labores diarias, po. Así es. Para eso, porque si, claro, si quieres llegar a tener un estado más amplificado, como dices tú, mejor anda a una ceremonia, ándate a un retiro donde vas a estar con gente, facilitadores, chamanes, que van a estar ahí contigo y que te van a poder guiar y ayudar, porque tampoco es llegar y estar en el estado, tú solo. Claro. Porque igual es un poco riesgoso Sí. llegar y estar solo en el estado. Tienes que tener a Yo alguien no lo que te- recomiendo. Yo no recomiendo tomar enteógenos de forma lúdica, lo debo decir, lo siento. Para Sí. aquellos que lo hacen está bien. Sí, no, yo opino totalmente No lo tengo mismo. nada contra ellos. De que lo toman ya desde un área un poco más de entretenimiento y que se van y que hacen estas fiestas, ¿cierto? Como, y lo hacen más encima en la naturaleza. Que yo, en verdad a mí me ataca un poquito. Yo entiendo que hay mentes de todo tipo, se podría decir, o creencias de todo tipo. Claro. Pero cuando uno ya tiene una conciencia distinta, uno le toma un respeto tan grande también a cuando se hace ese tipo de fiestas y cuando se ocupan este tipo de medicina, que no sabes en verdad que eso tiene un espíritu, que va a trabajar en ti. Entonces, para mí ya a esta altura es una falta de respeto. Y si es que lo loco, yo de antes de meterme a las medicinas, a mí muchas veces me habían invitado a fiestas electrónicas, ¿cierto? Y iban a tener honguito y la cuestión, pero es que era algo que no podía. Y yo sin Claro. tener la conciencia que tengo ahora, pero era algo que no podía, si es que no resuena, es como que no me gusta el tema. Claro, no iba contigo. No, para nada. Qué Y bueno. claro, y después con el Menos tiempo empecé a entenderlo y fue como, ahora entiendo el por qué desde antes de yo conectar con la medicina me hacían no llegar a ella Claro. de esa forma. Me hacían sentir ese rechazo, esa como ni siquiera falta de respeto, era un rechazo nomás, que sentía que había algo que no me daba. Sí, pues ahí la intuición es la que manda. Totalmente. Entonces, menos mal que hiciste caso a esa intuición y quizás que hubiera pasado, ¿cierto? Porque también conozco a gente que ha tenido experiencia muy fuerte y casi de, no psicóticas, pero complejas a nivel psicológico, ¿cierto? En estos estados, ¿cierto? En una fiesta o con el amigo, ¿cierto? Arriba del cerro, después no sabían cómo bajar porque estaban completamente hongueados y qué hago y no tengo para llamar y comienza la Exacto. rumia y todo un tema complejo. Entonces, siempre hay que estar con respeto. Exacto, y Sobre porque todo con los también espíritus. con los espíritus, partiendo por ahí y también entender que todas estas medicinas tienen sus componentes químicos, componentes que de la naturaleza, que eso Sí. te van a hacer que tu cuerpo se active de una u otra forma dependiendo en dónde ese componente vaya a trabajar. Entonces, por eso hay que tener tanta respeto hasta con la santita o llamada marihuana, con la ganja. También hay que tenerle un respeto importante a la ganja porque, Total. claro, se ve también que hay gente que es súper funcional, fuma todo el día, ¿cachai? Pero también tienes que tener ojo porque la ganja también tiene su componente, la ganja también. Después tú te vuelves súper... la adicción es cuando tú ves que la ganja ya no te hace nada. Claro. Claro, Y y, ya y no- como tú bien decís, Munay, es importante porque también tiene un espíritu, también un enteógeno. Todo el Se rato. utiliza en la India para entrar en contacto con Shiva, o sea, Es- un maestrazo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si tú estás tomando una piscola y por otro lado fumando marihuana, no es lo más espiritual que... Por eso mejor no lo hagas, no... Porque Se le faltamos el ocupa- respeto y eso es peor después. Exactamente. A es nivel espiritual peor. es peor, Y le falta el respeto a tu cuerpo, el estar combinando esas dos cosas, claro. ¿cachai? Ay, se me fue lo que iba a decir con la ganja. Algo iba a decir. Pero al fin y al cabo sí, pues como una falta de respeto el hecho de estar combinando cualquier tipo de medicina con alcohol. Yo creo que ahí, hasta para mí, ahora,
hasta con el tabaco me pasa. Claro. Que ya últimamente también estoy súper conectada con el tabaco y que lo ocupo mucho para mi ceremonia y para mi limpieza. Y el hecho de estar con una cerveza en la mano y con un tabaco en el otro, siento que ya es una falta de respeto al abuelo tabaco. Claro. Es que cuando Todo el entras en rato. contacto con algunos dicen los dueños, ¿cierto? Que los mapuches hablan mucho de los ñenes, los dueños, Ya. pero cuando entras en contacto con el espíritu real o tienes una experiencia muy fuerte, ahí recién le tomas, ¿cierto? Este respeto sagrado. O sea, con el tabaco me pasó lo mismo. Yo nunca fumé. Cuando llegué a la Ya. selva, mi maestro me dijo, bueno, aquí está tu pipa, aquí está tu mapacho, que es el tabaco. Exacto, Como, mapachito. ¿de qué querés que haga? ¿Tienes que fumar? Po. Y yo, pero yo no voy a fumar, estáis locos. Si yo, Es que yo era, uno tiene esa conciencia del cigarrillo, yo era el ¿cierto? primero que criticaba a mis viejos porque fumaban en la casa. ¿Cómo voy a Cáchate. fumar? No, qué atroz. Iba en contra, obviamente, pero Mm. ahí me di cuenta, me dijo, tranquilo, mira, tenés que usarlo así, reza. Y ahí me Exacto. empecé a conectar, obviamente, con que el tabaco tiene un rezo en particular y después tu dieta del tabaco, entonces tabaquero, ¿cierto? Y así hay todo un Es proceso. todo un proceso, no es llegar y fumarlo. A mí me pasó al contrario, yo era súper buena para fumar. En sí, Imagínate. yo dejé de fumar cigarrillo gracias al cambo. Claro. Yo me hice cambo para dejar de fumar y entonces para mí hizo un clic el decir, me estoy conectando con el tabaco, Sí, te entran las memorias de decir, hoy voy a volver a lo mismo y te entra como un poco la paranoia. Hasta que te empiezas a dar cuenta de eso, empiezas a estudiar al tabaco, empiezas a entender lo que es rezarle antes de fumar, de darle una intención, de no llegar y prenderlo. Ah, eso es lo que iba a decir, que muchas se ocupa mucho, tanto la hierba, la ganja, como el tabaco, para la ansiedad, para inhibir tus pensamientos, y ahí es cuando entra la adicción. Ahí es cuando no te das cuenta en cómo estás ocupando la medicina en sí. claro. ¿Cachai? Entonces eso es lo que hay que evitar también, entenderlo. Más que evitarlo es entenderlo, ve cómo está funcionando tu cuerpo, cómo está funcionando tu mente al momento de consumirlo, y de ahí empezar a trabajar. Claro, un maestro también me decía, si estás fumando mucho, porque una vez igual el tabaco Cae. comienza a ser tu nutrición, ¿cierto? Cuando comes una vez al día es como, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a prender la pipa, voy a Exacto. rezar y voy a conectar. Pero después se empieza a hacer algo monótono. Entonces me dijo, bueno, estás fumando mucho parece. Yo, no sé lo que es mucho, puede ser. Tienes que tomar tabaco. ¿Por qué? Porque el tratamiento, me acordé de eso, el tratamiento para dejar de fumar, el vegetalismo es tomar la misma medicina, pero desde su esencia. Y ahí te hacen tomar tabaco y puede hacer una purga o puede ser un tratamiento, ¿cierto?, de dieta de tabaco. Para esa intención, por Wow. ejemplo. O sea, el tabaco cura la adicción al cigarro, porque el cigarro no es tabaco, ojo. No, pues el cigarro tiene muchos componentes ahí Lo y que menos cosas y tiene. mierdas que le meten ahí y todo, no, olvídalo. El mapacho, eso es tabaquito Sí, puro, bo. mapachito, y es fuerte, ojo. El mapacho limpiarse ahí con tabaco, aparte de que claramente al inhalarlo al final te da esa sensación fuerte y ese power, eso es lo que me gusta del mapacho. Claro. Ese power que te entrega Sí, po, tremendo, pura tremendo, fuerza. tremendo. Y acá trato de fumar, que yo ya tengo como un lugar donde compro que es como tabaco orgánico, puro, sin aditivo, y que eso es lo que me mantiene y es lo que yo también hago dentro de mi día, ¿cachai? Claro. Para poder sostener el tabaco y por lo menos yo una vez al día me hago un rezo, sobre todo en la noche. Bacán. Para Súper. Yo conectar igual. con él, ¿cierto? Volvamos a la psilocibina. Volvamos a la Acá entre psilocibina. dos nos fuimos, pero ya vamos a hacer 5 horas conversando. vamos a hacer un capítulo del tabaco también. Me encantó. Feliz. Me encantó. Ya, volvamos a la psilocibina, sus beneficios. Explícanos un poquito a la gente cuáles son los beneficios en este caso de yo tomar una terapia de microdosis de psilocibina. ¿En Los- qué nos ayuda? Los beneficios podríamos quizás dividirlo en 3. Ya. Lo primero es algo físico, biológico, Ujú. luego algo psicológico y hasta emocional, y lo tercero algo espiritual. Todo el rato. Una cuarta que a mí me encanta, que no se habla tanto quizás, es algo, ¿cómo decirlo? Como que trasciende todo. Que ahí lo voy a explicar quizás un poco más en el poco tiempo que nos queda. Ya. Sé que el reloj corre. Todavía Eh, tenemos tiempo. Bacán. Lo primero es que el hongo, ¿cierto? El hongo psilocibio, que no es cualquier hongo, es un Ya. hongo específico, tiene psilocibina, que es un profármaco. Ya. Eso quiere decir que la psilocibina entra al cuerpo, ¿cierto? Y es como que se degradara y sale realmente quién tiene el efecto de los hongos, que es la psilocina. Ya. La psilocina es quien hace efecto a nivel hepático y después sube, traspasa la barrera hematoencefálica, ¿cierto? Y va a conectarse con receptores de la serotonina.
Wow. Entonces, la psilocibina es una armina al igual que el DMT. Wow. Por eso que son como hermanitos, ¿cierto? Exactamente. No hermanitos, pero son como amigos, familiares. Son familias, son primos lejanos. Son primos bien lejanos, pero son primos igual. Son primos lejanos. Se caen bien. Exacto. Y la cosa es que esta psilocina, ¿cierto? Se va a conectar con ciertos receptores específicos de la serotonina que están a nivel del cerebro, tanto en el sistema límbico como en el sistema de la neocorteza, que se llama, que es como la parte más potente a nivel, ¿cierto?, del cerebro. ¿Qué es lo que hace a nivel físico, en primer lugar? Te relaja, porque la psilocibina es analgésica. Entonces, para cualquier tipo de dolor, sobre todo dolores crónicos persistentes, ¿cierto? Claro. Va a disminuir el dolor porque tiene un efecto analgésico al 1000. O sea, claramente. Va a sedar tu cuerpo, va a relajarte, porque actúa directamente en el sistema nervioso. Exactamente. Entonces, puedes sentir parestesia, que son hormigueos, puedes sentir el cuerpo más ligero, puedes sentir menos dolor, puedes sentir disminución, ¿cierto?, en la parte de la hinchazón intestinal o la inflamación que tenemos a nivel intestinal, si es que tuviéramos. O sea, tiene efecto a nivel biológico del cuerpo físico. Lo segundo es que esta psilocina, al entrar en contacto con estos receptores específicos de serotonina, que el DMT también hace lo mismo, y la mescalina hace lo mismo. Exacto, eso. Yo justo estaba pensando en mescalina, hace lo mismo. Sí, hace lo mismo, los tres hacen lo mismo. Exactamente. Lo que va a hacer, en primer lugar, es que va a generar una entropía a nivel cerebral. Ya. Es decir, va a dejarla embarrada a nivel cerebral. Te va a hacer que las neuronas se crucen y corran así. ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Sí, así siempre me la he imaginado a las pobres dentro mío. Entonces, claro, al principio, ¿cierto? Después de 20, 25 minutos empieza a ocurrir eso. Exacto. Y lo importante de ahí es que ocurre eso para que después venga todo lo contrario. O sea, que ese desorden genere orden. Exacto. Genera orden, y en segundo lugar también genera activación y red entre distintas partes del cerebro que en el común denominador de nosotros como personas occidentales chilenos no ocurre. No ocurre. Ocurre en grandes meditadores, ocurre en monjes, ocurre en gente que hace yoga hace más de 20 años. Claro. O sea, una disciplina espiritual ya larga. Es como cuando quería cortar el camino. Es como cuando quieres acortar el camino. Correcto. Sí, todo el rato. Correcto. Como también he visto a muchos meditadores ¿Y no llegan? y ¿cómo se llama? Yogis, ayahuasqueros, porque sí, todo el rato. después de un rato es como ya en verdad tengo que elevar un poco la conciencia, ¿cierto? ¿Qué más? Sí, como que a veces se quedan un poco pegados, siento yo. Claro. ¿Cierto? Claro. Bueno, ahí cada uno tendrá, ¿cierto?, su forma. El tema es que cuando comienza a conectar distintas redes en el cerebro esta psilocina, con estos receptores, ¿cierto?, serotoninérgicos, lo interesante ahí es que comienza a disminuir una red cerebral que se hiperactiva cuando tú no haces nada. Wow. Suena un poco raro. En simples palabras. En simples palabras, cuando tú estás tranquilo en tu casa y viene la rumia mental, Exacto. esta red está hiperactiva. Wow. O sea, cuando tú estás haciendo algo, Sí, po. no te viene la rumia mental porque generalmente estás haciendo algo específico. Estás enfocado en algo más. Estás enfocado en Exacto. algo más que tus problemas, tus pensamientos, tus ideas y tus cosas. Pero cuando dejaste eso y te fuiste a dormir y cerraste los ojos y no puedes dormir, es porque vienen todas las cosas que tienes que hacer, lo que no hiciste. Y eso es porque hay una hiperexcitabilidad de ciertas partes del cerebro, y eso se llama red o DMN, red neuronal por defecto. Entonces lo que hace la psilocina es que baja la hiperactividad de esa red. Wow. Por ende, lo interesante, ¿cierto?, es que va a generar neuroplasticidad. Es decir, hace que el cerebro, que es rígido, que tú dices, yo no puedo, yo solamente soy para esto, mi mamá me enseñó así. Las creencias. Todas las creencias limitantes o el Exactamente. mindset fijo lo que hace es abrirlo, amplificarlo Exacto. y tener un mindset, una mentalidad abierta o de crecimiento. Y lo más interesante es que puedes generar nuevas rutas con la finalidad de que tú cambies esa rigidez a un cerebro más flexible, por ende una cognición más flexible. Wow. Entonces, si yo digo, estoy deprimido, no sirvo para esto, soy lo peor, tomas la psilocibina, Y ahí la psilocina empieza. va al cerebro y empiezo a amplificar eso, se amplifica, Exacto. ¿cierto?, mi ser, pero por otro lado comienza a organizarse y a decir, a lo mejor no soy tan peor, po. A lo mejor no estoy depresivo, solamente una crisis que me vino porque, y ahí viene como el concepto que es muy bonito,
que es el concepto un poco de la salida del ego, ¿cierto? Como el mantenerse al margen de este ego que está dominándonos constantemente. El impostor, que le llama Carl Jung, que está ahí siempre pendiente de nosotros y que se va alimentando con el ego. Así es. Qué loco. Así es. Entonces estoy en menos sistema simpático, estoy más en parasimpacotonía, más tranquilo, más relajado. Y si puedo aprender, estoy relajado y abro rutas neuronales, en verdad es perfecto para cambiar mi vida, mi mente, mi forma de pensamiento y creencia. Wow, pero qué potente, a fin y al cabo. Qué lindo qué lindo como estas medicinas que llegan a nosotros nos vienen a ayudar también, vienen con un propósito tan importante para generar esos cambios dentro de nosotros. Porque a la gente, claro, a veces yo también escucho mucho que critican un poco el tema de las herramientas, porque para mí las medicinas son una herramienta para poder encontrarme con mi ser, con mi yo, para poder encontrar respuestas, porque al fin y al cabo, como lo que hace la psilocibina o los niños santos, es darte la respuesta. El decirte tú mismo, yo sí puedo, te estás dando tú la respuesta. La estás encontrando dentro de ti. Y eso es lo bonito que hace la medicina. Independiente cuál sea, y la ayahuasca, que un poco, claramente la abuela es más dura, ¿cierto? Un poco harto más dura. Pero a fin y al cabo todas las medicinas vienen a eso también, vienen a empoderarte a ti. Y vienen a mostrarnos que en verdad, que va a ser como la tercera y cuarta, ¿cómo decirlo para que no suene tan duro, cierto? Estamos en una real simulación, en un juego. Acá estamos. En un juego En la Matrix, ¿cierto? Rato, sí. Y muchas veces, cuando tomamos este tipo de enteógenos y salimos, ¿cierto? De esta Matrix, salimos de esta caja, salimos de este juego, nos damos cuenta que somos observadores, que somos una conciencia, viene este concepto de disolución del ego, desde lo psicológico, neurológico, y ahí se abre, como dicen por ahí, la no mente, que es todo lo espiritual. Así es. Se abre y me doy cuenta de que estoy conectado con todos, con todo, con el cosmos. Viene esta concepción de, no sé si el concepto es viaje oceánico, o no me acuerdo cómo es en inglés, que es como estar, ¿cierto?, flotando en el cosmos. Así es. Y eso, eso me... me hace entender también de que somos mucho más de lo que creemos o de lo que nos dijeron. O sea, no sabemos nada, estamos en pañales. Somos una hormiguita y a la vez somos un planeta completo. Correcto. Y esa es la... ay, se me fue la palabra. Pero siento que ese también es el equilibrio que tenemos que aprender a encontrar dentro de nosotros. Y bueno, los hongos te enseñan mucho eso, que algo tan pequeño, tan ínfimo, tan diminuto, que crece en la bosta de las vacas, principalmente. Cáchate. Los psilocibos crecen ahí. Te pueden hacer entender algo tan profundo de por qué estás así, por qué viniste a la Tierra, por qué tienes el trauma que tienes, y más aún te pueden dar la solución a que tú puedes hacer cosas para trabajar esas temáticas, ya sea algo muy positivo o algo quizás no tan positivo. O sea, potencia lo positivo, claro, te doy herramientas para hacerlo, y lo no tan positivo, potencialo, trabájalo, transfórmalo y sánalo. Exacto. Y también te da herramientas para trabajarlo. Y te da herramientas para eso también. Totalmente. O sea, que es... Y que a fin y al cabo, increíble. yo siento que no me gusta definirlo en lo positivo y no positivo, porque a fin y al cabo siento que todo es positivo. Claro. Porque la sombra que llega a ti, cuando lo empiezas a encontrar, cuando te empiezas a enfrentar a ella, yo siento que es una de las herramientas más grandes que tú puedes tener para encontrar tu poder interior. Claro, de todas maneras. ¿Sí o no? Sí, o sea, nuestra mente, como el yoga dice mucho eso, Sí, pues. Nuestra mente le da el color al cuadro. El cuadro es el cuadro. Exactamente. Pero tú lo pintas como tú quieres y esa es tu percepción. Exactamente. Dice hay que aprender a buscar cuál es tu percepción de las cosas. ¿Quieres seguir con esa percepción o quieres empezar a cambiarlo para que tu realidad sea mejor de la que está siendo ahora? Claro. ¿Sí o no? Para eso tenemos que ocupar las medicinas. Sí, no, y los enteógenos son maestros para eso. Maestrazo. Y hablando un poco, ¿cierto? Volviendo a la parte de la microdosis. Por favor. Había una parte 4, me dijiste, porque ya vimos la primera, la segunda, la tercera. Claro, el cuerpo, lo biológico, después lo psicológico, lo espiritual, y lo último que es más saliendo un poco de lo clínico, porque si bien ayuda mucho a lo clínico, como la ansiedad, el estrés, a mejorar, ¿cierto?, la depresión, resistente, por ejemplo, a medicamentos, los TOC, los trastornos, ¿cierto?, más complejos a nivel psicológico también aporta y ayuda mucho. Pero aparte de la salud, el enteógeno lo que yo siento que te da es una perspectiva de vida, es una nueva visión
Entonces como que tú ya no eres el mismo. La Munay de hace 10 años no es la misma de ahora. El Boris de hace 10 años no es el mismo de ahora. Y ustedes también se vieron o se experimentaron algo, no son los mismos de hace 10 años. Como nosotros decimos en la Huachomá, el momento en que tú vas a una ceremonia Huachomá ya no vas a volver a ser el mismo dentro de tu casa. Claro. Todo el otro día te vas totalmente distinto, con una percepción distinta, con una sensación distinta, con una visión de vida y lo más lindo, con respuestas. A veces vas, y yo creo que esto pasa con todo antiógeno, con toda medicina, vas con un propósito porque quieres saber cierta cosa, pero el espíritu de la medicina te dice, no, para llegar a eso claro, tienes que pasar por no el todavía. otro primero. Y es como que te vas con respuestas que a veces ni siquiera sabías que estaban dentro de Claro. ti, con traumas que no sabías que existían dentro de ti, que ahora ya tienes la herramienta y dices, ok, tengo que hacerme cargo de esto. Porque eso también es lo que hacen. Ellos no te van a solucionar el problema. Ellos te Así van a es. mostrar cómo tú tienes que solucionarlo, pero lo tienes que hacer tú. Porque el trabajo es súper personal. Sí, por eso que también dentro de la macrodosis igual, dentro de la microdosis viene este proceso de preparación, la ingesta previamente tal y la integración, que es constante en la microdosis, por eso que me gusta mucho la microdosis. Ah, ya. Porque tú vas integrando como facilitador constante los símbolos que van saliendo de la semana o de los días. Y eso es una patita que quizás le falta mucho y estamos recién en pañal, obviamente, ¿cierto? Ujú. Para poder entender de cómo integrar las medicinas. Porque a mí me pasó la primera vez que tomé ayahuasca fue que estuve una semana en mi cama, en mi casa y no quería salir de mi departamento, vivía en Viña, no quería ir al mall, no quería ver a nadie, a mi novia, a mi Ay, familia, no quería ver a sí. nadie. Estaba pero en una volada así como, ¿qué es esto? Ujú. ¿Y a quién le hablo de esto? ¿Quién me ayuda a entender esto? No había nadie, po. Entonces, lo más importante no es lo que pasa en la ceremonia, Es el después. es lo que vas a hacer con lo que pasa en la ceremonia. Exactamente. Por eso tienes que integrarlo, sí o sí. Eso es lo clave, eso es lo más clave. Y es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta porque ahí tenés que empezar a enseñarle a tu cuerpo, a todos tus cuerpos, a cómo funcionar ahora con esta conciencia distinta, con esta información que me llegó, Sí. ¿cachai? ¿Y cómo lo hago? Por eso también es súper importante la atención terapéutica post. Por eso también me gusta mucho el tema que me hablas tú de la microdosis, porque como tú como terapeuta también vas a estar ahí. A ver Claro. los resultados, ¿cachai? Totalmente, No todo el es- rato. No es llegar y solamente ir, tomar la medicina e irte. Yo creo que nosotros también lo hacemos mucho con la Huachuma, o sea, no es ir a la ceremonia e irte, sino que esto es un proceso, porque la medicina te va a mostrar, sobre todo post. Por ejemplo, el abuelo funciona mucho en el sueño. Sobre todo la primera y la segunda semana tú te vuelves muy receptivo y sobre todo en el sueño empiezan a llegarte muchos mensajes. Entonces es súper importante eso, Claro. el tener a alguien que sepa y poder hablarlo, porque entiendo esa desesperación, es terrible, el que empiezan a llegarte y que en verdad que no querés ver a nadie y como que sentís que, y aparte que ya eres más consciente también de la energía, de Sí, los po. sitios cerrados, y como que tú de a poquito empiezas a alejarte del mundo y hasta el mundo se empieza a alejar de ti Total. de una forma considerable. Y eso, Claro. eso es interesante porque es una visión muy occidental. Los curanderos no integran. O sea, al curandero No, tú le dices, maestro, soñé con un auto. Qué bueno, está muy bien la dieta. Y sería. No Y te eso es dicen, todo. el auto significa un vehículo y es el vehículo de sanación. ¿Y cómo era el auto? ¿Era pequeño o era un Exacto. Mercedes? Si era un Mercedes, está bien, está excelente la dieta. Si era una, no sé, un Peugeot Un del pello año 1000, chico, olvídalo. le falta la dieta, Algo estás está haciendo pensando aquí. mucho. Exacto. Y Oh. nosotros como occidentales necesitamos la integración, sí o sí. Nuestro cerebro es muy distinto al indígena, no tiene nada que ver. Por ende, nosotros necesitamos respuestas y las respuestas se dan con alguien que haya tenido experiencia en el tema o que vaya teniendo mucha experiencia en el tema y que te pueda entregar más que decir lo que tienes que hacer, es la escucha, el parafraseo para que la misma persona entienda lo que le está pasando. Wow. Qué loco. Wow, qué loco y qué bonito a la vez. Siento que es un mundo, para mí fue un mundo que me cambió la vida totalmente. Y eso es lo que a mí me gusta transmitir en el podcast, que si este capítulo te llega, es por algo. Si nos viste en TikTok, nos viste en Instagram, en donde sea, y de repente viste un extracto de esta conversación, y esto lo voy a dejar como un Reels para TikTok, lo voy a sacar, es por algo. Es porque te está llegando un mensaje, porque también la medicina funciona así.
La medicina funciona de forma onírica, se podría decir. Claro, de la que medicina te llama. Te llama en el sueño, te llama en las redes sociales, de repente uno no sabe por qué llega y sale. Sí. Es que a mí la abuela ayahuasca me estuvo llamando muchos años, muchísimos años, y no quería ir. Y me resistía, y no quería ir, hasta que llegó la guachuma. Dije, ya, vamos por acá, porque averigüé y me ayudaron, y fue como, ya, vamos por este primero. Y así fue como a los 2 años después del guachuma, como ya, vamos a la ayahuasca, ya estoy lista, y ahora sí ya me siento preparada para afrontarme a la abuela, porque de repente te empiezan a llamar y uno de miedo, al fin y al cabo, son puros miedos, temores de enfrentarte contigo, ¿cachai? Sí, y eso es lo más lindo, que es que el gran miedo es finalmente desnudarte. Uy, sí. Realmente entenderte y saber por qué eres como eres, por qué estás como estás. Y eso no es fácil, obviamente. Y las medicinas te enseñan eso. Por eso que para mí el mal viaje es el mejor viaje. Yo los peores viajes que he tenido en ayahuasca han sido los mejores y más transformadores. Sí. Porque después eso es como, disculpe la palabra, pero ni cagando voy a seguir siendo igual. Pero es que es obvio. Es imposible, no puedes. Es que es imposible, porque después de ver tantas cosas, después de visionar todo el rato, después de estar, no estar, comerme la serpiente, que ella me coma, que no sé qué, es que es obvio que no voy a ser igual. Exactamente. No, es que en verdad que dentro de nuestro cerebro humano, el después de vivenciar tantas cosas, y hasta que tú digas, aunque tú digas, no, yo voy a experimentar nomás y yo no creo en nada, esto, loco, no vas a poder. No vas a poder, porque en verdad que la medicina te va a atrapar y te va a decir, wow, ¿qué es esto? Y pensar que, no sé, por ejemplo, guachuma, que un poquito, claramente no te hace ver tanto. En la noche sí, en la noche funciona de una forma muy distinta. Ahora estoy haciendo ceremonias nocturnas y funciona muy distinto. Bueno, a mí la ayahuasca se toma así o sí de noche, y los hongos me gusta y me encanta tomarlos de noche, de día no. Ah, mira. De noche y con tapaojos y muy oscuro y... Sí, he visto eso, que lo hacen como con los ojitos tapados y todo. Nosotros ahora estamos haciendo eso, porque claro, el abuelo, como es una planta solar, se toma de día. Claro, de día. ¿Cachai? Sí. Pero de noche... Y subiendo el cerro y llorando a Salapu, ojalá. Olvídalo. Sí, así lo he experimentado yo por lo menos. Sí, y ahora de noche lo estamos haciendo también en los cerros. Siempre con el fuego presente, entonces que hay que traer sí o sí el sol presente para el abuelo, pero sí te funciona de una forma distinta. Claro. Si en la noche puedes llegar a ver cosas. Se te empieza a distorsionar un poquito, pero al fin y al cabo también es súper importante, y algo que nosotros hacemos con mi compañero, aprender a guiar a esas personas. Si tú empiezas a sentir algo distinto, empiezas a ver cosas distintas, tienes que entender que también esas son presencias tuyas, que la otra persona es tu reflejo. Claro. Que si estás viendo algo en la otra persona es porque es algo que tú tienes que empezar a trabajar. No te asustes por lo que puedas ver, no te asustes por lo que puedes sentir, sino que al fin y al cabo, para eso viniste, para empezar a encontrarte contigo. Y ahí la noche son sesiones mucho más terapéuticas porque conversamos muchísimo y ahí encontramos, pero... Sí. Y en la noche también están los espíritus, sale todo, está todo el rato. La luna, está la oscuridad, están tus fantasmas, está, es que en la oscuridad está la respuesta. Sí, o sea, al fin y al cabo la respuesta y la luna brilla en la oscuridad. Así que hay que aprender a encontrar nuestro brillo en la oscuridad. Yo siempre he dicho, para encontrar tu luz, la luz más potente que puedes tener, tenés que encontrar tu oscuridad más potente también, para que ahí brillemos con todo lo que tiene que ver dentro de nosotros. ¿Existen mitos sobre la psilocibina? Que nos gustarían como hablarlo aquí. Sí, existen varios mitos. Para compartir algunos, por ejemplo, lo primero es de los alucinógenos, ¿cierto? El concepto de alucinógeno viene de un concepto que es muy como psiquiátrico de los 70. El concepto hoy en día es psicodélico o también enteógeno, depende de cómo se use. Me gusta más el concepto enteógeno porque obviamente significa algo mucho más profundo y se hace en un contexto ritual. Exacto. Esa es la diferencia entre psicodélico y enteógeno. Algunos dicen, cierto, como mito que te vaya a quedar en el viaje. Eso sí, lo he escuchado, así como no tomé esas cosas porque te puedes quedar como pegado en el viaje, no sé qué. Bueno, eso es un mito. No, señores, no pasa. Eso en los hongos no pasa. O sea, el efecto comienza, tiene un pico ascendente, después baja. O sea, a nivel cerebral, después de 6-7 horas, algunas veces hasta 8 horas, no se va. O sea, el efecto va a culminar. Obviamente eso puede quedar con ecos, o tú puedes quedar con algunos ecos psicológicos, ¿cierto? Emocionales y cosas, pero eso no tiene nada que ver con quedarte pegado en el viaje.
Los enteógenos son para todos. Eso es un mito, no son para todos. Ah, ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, en la psilocibina, problemas psiquiátricos complejos como la esquizofrenia, problemas así es. cardíacos complejos como un soplo, como, no sé, accidentes cerebrovasculares, ¿cierto? Que hayas tenido. No se recomienda las macrodosis porque todas las arminas, la ayahuasca también lo tiene, Ujú. al principio genera una pequeña taquicardia que es Exacto. normal. La mescalina también lo tiene, sí. ¿Sí? La Sí, mescalina también lo tiene. también Sí. lo tiene. Es completamente normal, no te asustes, pero si tienes algún tema biológico estructural corazón, es mejor de que no lo hagas en macro, lo hagas en micro. En micro eso no existe, no hay ese pico de afección, entre comillas, o estimulación cardíaca. Mitos, vamos a encontrar muchos mitos dentro de los enteógenos, Sí. porque se hablan muchas cosas, en redes sociales también aparecen muchas cosas, ¿cierto? Es como, te va a hacer ver a Dios. Podría y no podría, es que depende. Yo siento que eso viene mucho también, ese mito viene mucho de los españoles cuando llegaron acá a conquistarnos. Porque en sí, por ejemplo, con la guachuma, el cactus se llama San Pedro por los españoles. Por los españoles. ¿Cachai? Entonces ellos dijeron, es que vi a Dios, es que vi, me abrieron las puertas del cielo. Y no llegas, o sea, es que también vamos a empezar acá a desgreñar qué es Dios para ti. Claro, sí, ¿Cachai? o sea, hay que partir Partiendo. de ahí. ¿Quieres ver a este hombre barbudo sentado en un sillón gigante? No, corazón, no lo vas a ver. Pero sí vas a ver tus demonios internos. ¿Cachai? Sí, y puedes sentir que pasa mucho con otros enteógenos como el sapo, ¿cierto? Que puedes sentir este orgasmo cósmico Ajá. de sentirte una unidad completa con todos y con todo. ¿Tú has hecho a varios el sapito? Sí, el bufo. ¿El bufo? Oh, Sí. yo todavía no llego, pero me está llamando hace rato. Es increíble. Sí. Lo mismo, prepárate, tómalo Sí, con alguien po. que sepa que lleva años en eso y después intégralo. Esas 3 fases para mí son como las claves para Exactamente. cualquier tipo de medicina y enteógeno. Eso es quizás para comentar en general. Dale. Siempre saber el gramaje, ¿cierto? Siempre saber, ojalá, la cepa. Ah, ya. Porque uno Sí. dice, tome hongo, ya, pero ¿Qué? ¿cuántos gramos? No sé, fueron como, creo. No, tienes que saberla. Exacto. Tienes que saber porque desde ahí para abajo o desde ahí para arriba. Exacto. Y también que sepa, porque todas las cepas son distintas, cada una te deja algo distinto. Algunas son más físicas, otras son más psicológicas, otras son más visionarias, otras son más sensoriales. Entonces, va a depender mucho. Y quizá el último mito, puedo llegar y tomar un enteógeno en una fiesta. No deberíamos hacer eso. No, porque no, hay que prepararse, hay que estar con buena alimentación, Sí. con un buen mindset, trabajar con alguien que sepa, después tomarlo, orarlo. Es todo un proceso. Es todo un proceso. Todo un proceso. Eso- Es lo que es una hablábamos tecnología. delante. Lo que hablábamos delante, que al fin y al cabo igual es una falta de respeto. Y para que los que no creen mucho en yo dudo que alguien que no crea en lo espiritual esté viendo este podcast, pero Si no, va a tener que si te cambiar. llega, si no cambia el podcast, pero si ya llegaste a esto, que ya vamos a llegar casi a la hora, es porque te hizo clic. Pero velo por un lado también, si no quieres creerlo tanto en lo espiritual, velo en tu cuerpo, en cómo te estáis dañando tu cuerpo, partiendo por ahí, ¿cachai? Con la alimentación, cómo te estáis dañando con el alcohol, ¿cachai? Cómo te estáis dañando con el cigarrillo, que entender que el cigarrillo es el tóxico, el que te da todos esos componentes que tienes, lo que te causa el efecto dentro de tu cuerpo y es lo que enferma tu cuerpo. Y que al fin y al cabo, ¿por qué estamos llegando a eso? ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Qué está pasando en tu cuerpo emocional? ¿Por qué te estás yendo y estás haciendo daño a tu cuerpo de esa forma? Totalmente. ¿Cachai? Y quizás para ir terminando como los tips científicos, hay un paper muy bonito que habla como cuáles son las reales drogas, que son las que Wow. nombraste. Polifarmacia, alcohol, cigarrillo, carne roja, etcétera. Esas son las Exactamente. reales drogas. Y Exactamente. ¿cuáles son las drogas, por ende, que hacen, entre comillas, más mal, ¿cierto? Son esas Justamente. versus, y el esquema, ¿cierto? No lo tengo tan claro como cuáles eran cuáles, ¿Ya? pero así como las que no hacen absolutamente nada, ¿sí? La psilocibina, Sí, po. el El peyote. peyote, sí, la La ayahuasca un poquito mescalina. más fuerte porque trabaja la IMAO a cierto nivel intestinal, por ende puedes darte vómito, diarrea, etcétera. Pero la psilocibina es algo muy versátil, como lo dije al principio, muy terapéutico, muy conectado, ¿cierto?, con lo espiritual, muy conectado hoy en día con lo clínico. Es una medicina económica, entonces por eso es que se está haciendo mucho estudio
porque les digo desde ya es probable que en 5 años más haya una pastilla que sea de psilocibina. Oh, sería maravilloso. Y bueno, depende cómo uno lo vea, ¿cierto? Porque la farmacéutica va a tomar eso y va a vender eso a $1.000, sí, $2.000, no, ¿cierto? para ese lado del mercado se va a agarrar ahí. Sería bacán para quienes tenemos la conciencia de lo que es la psilocibina, Claro. pero lamentablemente ahí las Sí, empresas va a se pasar van a algo, agarrar. así que ahí hay que tener ojo también. Oye, en y como aquello. para ir cerrando, me gustaría que cuentes un poquito más a profundidad. Yo sé que al principio hablamos igual de tu historia, de cómo llegaste a la medicina, pero ¿cómo esto ha impactado en tu vida? ¿Cómo la medicina ha cambiado tu vida? A lo que era el Boris de hace 15 años, 20 años atrás, a lo que es ahora. Claro, o sea, primero que todo no tiene nada que ver el Boris que era hace 10, 15 años. Nada que ver en todo sentido, tanto física, psicológica, emocional y espiritualmente y socialmente también. ¿Cómo ha impactado las medicinas en general? Son las que salvaron mi vida. Es así de sencillo. Wow. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo siempre tuve de todo en la vida. Soy hijo único, tuve de todo. Pero siempre falta algo, ¿cierto? Siempre falta algo. Fui al psiquiatra, fui al psicólogo. Me dijeron que era autista en su momento, que era freak, que era bipolar, porque era alguien extraño cuando era adolescente. Ya, dale. Me vestía de negro, escuchaba música rara, ¿cierto? Leía música rara, veía cosas. Era como, en ese tiempo, un ser medio friki. ¿Eres metalera? Sí, era metalero, escuchaba música de esa índole. Wow. Entonces, yo siempre sentía que había algo en mí que tenía que trabajarlo, que tenía que encontrarlo, que estaba en la profundidad, yo lo percibía, pero no sabía lo que era ni tampoco sabía cómo llegar a eso. Entonces, obviamente, lo que hace un papá o una mamá es llevarte al psiquiatra, al psicólogo. Exacto. Y darte pastillas. O sea, esa es la realidad chilena. No hay otra. Es como la única herramienta que los papás conocen. Claro. Sí. Y que también la medicina convencional te entrega. Entonces fue como, ok, ya voy a tomar las pastillas, pues mejor las voy a dejar porque me están haciendo sentirme peor, ¿cierto? Ya empecé con toda el área holística de, ok, voy a conectar con el Reiki, con el yoga, con... ¿A qué llegaste primero? Llegué primero a Era como un Reiki, como sanación con manos, como en posición de mano, era como algo así. Y después, como temas de clarividencia, después como una cosa cuántica. No, si uno lleva la otra y empezáis a los ismos. Después la medicina china me hizo mucho sentido. Estudié medicina china, estudié acupuntura también. Y ya después con el lado como transpersonal de la psicología, y ahí como que fui mezclando cosas. Yo soy kine de formación, pero siempre me fui como mezclando y haciendo formaciones para entenderme. Todo era para entenderme. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la medicina en mi vida? Una, me salvó la vida, cambió mi vida e hizo que yo entendiera lo que tenía dentro como esta cosa, ¿cierto? Hizo que la trabajara, que la transmutara. Qué lindo. Hizo que viera obviamente todas mis sombras. Lo sigo haciendo, no es que sea un iluminado para nada. Todo lo contrario, todos los que estamos en la medicina seguimos trabajándonos constantemente. Toda la vida. La seguimos cagando también, Sí. es parte de, somos humanos. Exacto. Pero hizo también que entendiera, yo era agnóstico, casi ateo, ¿cierto? Y como que casi estaba en contra de Dios porque era un Dios como de la iglesia cristiana católica, ¿cierto? Y ahí me conecté realmente con Dios, me conecté con la Virgen María, con cosas que en ayahuasca, que yo decía, pero ¿qué es esto? Me conecté con Buda, viví en la selva hartos meses, pues entonces tomaba medicina día por medio, por 5 meses, saca la cuenta cuántas veces. Wow, muy calidad. Entonces harto, y ahí te vas dando cuenta de que esto mismo, ¿cierto? De que somos dioses, pero al mismo tiempo somos un respiro, somos... ¿Nuestra vida está en hemífera? Somos hemíferos, claro. Total, pero la conciencia es la plena y es la máxima y es la macro y es la que está ahí. Es el darse cuenta que somos conciencia, no somos de este cuerpo, solo lo habitamos. No somos los pensamientos, solamente hay que observarlos. Claro. Ni tampoco somos los sentimientos, también hay que observarlos y integrarlos dentro de nosotros. Y disfrutarlos cuando eso es un beneficio para nosotros también. Totalmente, ¿sí o no? hay que disfrutarlo, 100%. Hay que disfrutarlo. 100%. Qué linda tu respuesta, era lo que esperaba escuchar, yo sabía que iba a escuchar eso de ti, pero qué linda la forma en que lo pudiste expresar. Y para ir cerrando más que nada, quiero que des tus redes sociales, en donde atiendes,
para que la gente también te conozca. Y si me podís mandar eso que estábamos hablando recién, que no te acordabas bien esa diferencia entre lo que eran las drogas y lo que hacía bien o mal. Me la manda, me lo busca y lo vamos, el paper, y lo vamos a poner aquí mientras tú lo explicas, para ver si lo ven ahora cuando lo estén viendo el programa, es porque lo pude encontrar. Si no, de alguna forma lo vamos a mandar. Bueno, y como dato, para los que son un poco escépticos, vayan a PubMed, que es un buscador de evidencia científica, y pongan psilocibina y les van a aparecer miles y miles y miles de papers. Exactamente. Así que búsquelo. Redes sociales, Instagram es @ser_integrativo_. Así es. También la página web es www.tuserintegrativo.com y también hay un canal de YouTube que es ser_integrativo. Wow. Así que ahí está todo. Generalmente estoy subiendo contenido de plantas medicinales, que es lo que amo, me encanta. Exacto. Y también de enteógeno y de esta visión más espiritual, unido conciencia. Y ahí te pueden también contactar para poder hacer microdosis de psilocibina y todo, ¿cierto? De todas maneras, sí, en el Instagram puede ser, y también tengo alguna información en la página web. Así que ahí están mis retiros que hago generalmente cada 2 meses, y también está la facilitación con los programas de microdosis. Vamos a echarle ahí una loqueada de los retiros, me gustó eso. Y bueno, ya saben, también me pueden seguir en Lírica Terapias, Instagram, TikTok, para cualquier atención, ya sea de tarot terapéutico, armonizaciones de 5 cuerpos, y también todo lo que es terapia de acompañamiento, y también con microdosis de guachama, que es lo que estamos experimentando. Y las ceremonias, como siempre, también en Guardianes del Cero y en Lírica Terapias me lo pueden buscar para las ceremonias veladas nocturnas, o cuando quieran ir también de día, también lo hacemos. Así que totalmente agradecida, Boris, de haber venido. Por fin pudimos grabar. Por fin pudimos grabar, pero estuvo maravilloso. Ya se nos viene un capítulo de ayahuasca y de tabaquito, eso sí o sí va de dieta, a ir. yo feliz, de dieta. Sí, no, yo creo que vamos a indagar un poquito más, pero agradecida totalmente. Mis auspiciadores, se me había olvidado, Vivi Acuaria, ahí para que quieran verse lo que son las cartas natales. Y como lo habíamos dicho en el primer capítulo, terapias Limache también, para todo lo que es masoterapia, flores de Bach, y también terapia de acompañamiento con microdosis de guachuma. Así que vamos a dejar toda la información acá abajo para que si alguien resuena con todo esto puedan contactarse con ellos sin ningún problema. Así que agradecidas por el día de hoy, como siempre agradecidas de Limache TV por ayudarnos a hacer las grabaciones correspondientes de este podcast, y nos estamos viendo la próxima semana, porque ahí se nos viene un capítulo maravilloso de tarot terapéutico evolutivo. Voy a tener aquí una grande también al lado mío para que podamos hablar sobre esta hermosa herramienta. Besos y gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, chao.